Estructura de carpetas y archivos backend. App.js. Archivo principal de la aplicación. Función. Este es el archivo principal que arranca la aplicación Express. Aquí se configura la conexión con la base de datos, los middlewares globales y las rutas. La importación de dependencias: se importan módulos como Express, CORS, Dotem, etc. Configuración de middlewares. Body parser para manejar el cuerpo de las solicitudes o CORS para habilitar el acceso desde otros dominios. Configuración de rutas. Enlaza las rutas de la API con los controladores específicos. Iniciar servidor. Aquí es donde se arranca el servidor Express. Este archivo es el punto de entrada de tu backend, donde se inicializa los componentes esenciales y se pone en marcha el servidor. Controllers. Los controladores contienen la lógica de negocio de cada ruta. Así se procesan las solicitudes entrantes y se interactúan con la base de datos o se devuelven respuestas adecuadas. Los controladores son responsables de procesar la lógica de las solicitudes HTTP y devolver una respuesta al cliente. Out Controller. Register Rec Res. Función. Registra a un nuevo usuario en una base de datos. Proceso. Recibe los datos del usuario: nombre de usuario, correo, contraseña y rol, desde el cuerpo de la solicitud Rec Body. Crea un nuevo usuario con estos datos. Guarda el usuario en la base de datos. Responde con un mensaje de éxito si el registro es exitoso o un mensaje de error si algo sale mal. Login Rec Res. Función. Permite que un usuario inicie sesión en la aplicación. Proceso. Recibe el correo y la contraseña del usuario desde el cuerpo de la solicitud Rec Body. Busca el usuario en la base de datos utilizando el correo proporcionado. Si el usuario no existe, responde con un error: credenciales inválidas. Si un usuario existe, comparará la contraseña proporcionada con la almacenada usando el método ComparePassword de user para el bytecrit.js. Si la contraseña es correcta, genera el token JWT que contiene el user ID con el role de usuario. Devuelve el token de JWT al cliente, que puede usarlo para autenticarse en futuras solicitudes. Resumen. Register crea un nuevo usuario en la base de datos. Login valida las credenciales del usuario e iniciar sesión generando un token JWT. Encuesta controllers.js. Función. Gestiona las encuestas. Aquí se proporciona las solicitudes para obtener, crear, actualizar y eliminar encuestas. Funciones. Get out encuestas. Obtiene todas las encuestas. Create encuestas. Crea una nueva encuesta. Update encuestas. Actualiza la encuesta existente. Y delete encuesta. Elimina una encuesta. Contact Controller. Maneja dos operaciones principales: obtener contratos y enviar un contacto junto con un voto de una encuesta. Obtener contactos Rec Res. Función. Obtiene todos los registros de contactos almacenados de la base de datos. Proceso. Realiza una consulta a la base de datos para obtener contactos. Contact Fin. Si la consulta es exitosa, devuelve los contactos en formato JSON con un código de estado 200. Si ocurre un error durante la consulta,
responde con un código de estado 500 y el mensaje de error correspondiente. Enviar contacto rec-res. Función: enviar un contacto y registra un voto para una encuesta específica. Proceso: recibe los datos del contacto desde el cuerpo de la solicitud rec-body, incluyendo correo, teléfono, número, fecha, ID de la encuesta y el índice de la opción seleccionada en la encuesta. También recibe un archivo opcional a través de rec-file. Validación: verifica que todos los campos obligatorios estén presentes. Si falta algún campo, responde con un código de estado 400 y un error en mensaje. Encuesta y voto. Busca la encuesta en la base de datos usando la encuesta ID proporcionado. Si la encuesta no existe, responde con un error de tipo 404, que es no encontrada. Verifica que la opción seleccionada, opción index, sea válida. Si no lo es, responde con un error de tipo 400. Si la encuesta y la opción son válidas, incrementa el controlador de votos en la opción seleccionada y guarda la encuesta actualizada. Registro de contacto. Crea un nuevo registro de contacto con los datos recibidos, incluyendo el archivo si se proporciona, y lo guarda en la base de datos. Si todo es exitoso, responde con un código de estado 200 indicando que el contacto fue registrado correctamente y que la encuesta ha sido actualizada con el voto. En caso de error, responde con un código de estado 500 en el mensaje de error correspondiente. Resumen: obtener contactos. Obtienen todos los contactos registrados en la base de datos. Enviar contacto. Registra un contacto o un voto en una encuesta, validando los datos y actualizando la encuesta con el nuevo voto. User Controller. Maneja las operaciones CRUD, crear, leer, actualizar, eliminar para los usuarios en el sistema. Get All User rec-res. Función: obtiene todos los usuarios registrados en la base de datos, excluyendo el campo de la contraseña. Proceso: realiza una consulta a la base de datos user_fin, excluyendo el campo password utilizando el operador -password. Si la consulta es exitosa, devuelve la lista de usuarios en formato JSON. Si ocurre un error durante la consulta, responde con un código de estado 500 y el mensaje de error correspondiente. Get User by ID rec-res. Función: obtiene el usuario específico por su ID, excluyendo la contraseña. Proceso: obtiene el ID del usuario desde los parámetros de la ID rec-params. Busca el usuario en la base de datos utilizando user_find by ID y excluye la contraseña en la respuesta. Si el usuario no se encuentra, él responde con un código de estado 404 y un mensaje que indica que el usuario no existe. Si la consulta es exitosa, devuelve el usuario en formato JSON. Si ocurre un error durante la consulta, responde con un código de estado 500 y el mensaje de error correspondiente. Update User rec-res. Función: actualiza los detalles de un usuario específico, incluyendo el nombre de usuario, correo electrónico, rol y estado activo. Proceso: obtiene el ID de usuario desde los parámetros de la URL rec-params. Recibe los estados a actualizar desde el cuerpo de la solicitud rec-body
como usemain, email, role y active. Usa el método userFind by ID and UDate para actualizar los datos del usuario en la base de datos. La opción New True devuelve el usuario actualizado y Run Validators True asegura que se validen los datos antes de guardarlos. Si no se encuentra el usuario, responde con un código de estado 404 y un mensaje indicando que el usuario no se encontró. Si la actualización es exitosa, devuelve un mensaje de éxito junto con los nuevos datos del usuario. Si ocurre un error, responde con un código de estado y el mensaje de error correspondiente. Delete User Req-Res. Función: elimina un usuario específico por su ID. Proceso: obtiene el ID del usuario desde los parámetros de la URL req-params. Utiliza el método userFindById and delete para eliminar el usuario de la base de datos. Si el usuario no se encuentra, responde con un código de estado 404 y un mensaje indicando que el usuario no existe. Si la eliminación es exitosa, responde con un mensaje de éxito. Si ocurre un error durante la eliminación, responde con un código de estado 500 y el mensaje de error correspondiente. Resumen: este controlador gestiona las operaciones sobre los usuarios en el sistema. Get all user obtiene todos los usuarios. Get user by ID obtiene un usuario por su ID. UDate user elimina los datos de un usuario. Y delete user elimina un usuario del sistema. El middleware es el que se encarga de verificar aspectos como la autenticación y la autorización antes de permitir la solicitud a los controladores. OutMiddleware.js. Función: valida el token JW y verifica que el usuario tenga los permisos adecuados. Role. Proceso: verifica si el token está presente en la solicitud. Verifica si el token es válido utilizando JSON Web Token. Verifica si el rol del usuario tiene permisos para acceder a la ruta solicitada. El middleware actúa un filtro que valida la autenticación y la autorización antes de que se ejecute la lógica de la ruta. Models. Los modelos definen la estructura de los datos en la base de datos. Son responsables de la creación, lectura, actualización y eliminación de los datos. User.js. Función: define la estructura del modelo del usuario. Aquí puedes definir los campos como username, email, password, role y su respectiva validación. Mongoose. Se usa Mongoose para interactuar en MongoDB. Aquí defines los esquemas que validan los datos y permiten la creación de registros. Los modelos representan las entidades que vas a manejar en tu aplicación, por ejemplo, usuarios, encuestas y contacto, y son la forma en la que interactúas con la base de datos. Routes. La ruta define qué controladores se debe ejecutar cuando se hace la solicitud a una URL específica. Encuestas routes.js. Función: define las rutas de la API para manejar las encuestas. Aquí se especifica que la ruta se usa en controlador, por ejemplo, get encuestas, get all encuestas, post encuestas, create encuestas, delete encuestas, delete encuestas, y put encuestas, update encuestas. Las rutas son
donde defines cómo se mapea cada solicitud HTTP a un respectivo controlador. Es donde se alcanzan las URLs con las funciones que se ejecutan al recibir esas solicitudes. Están protegidas por el Out Middleware .js para dar acceso al usuario por su root, admin, moderator y user. Config. Archivo de configuración. Como las variables de entorno o configuraciones específicas de la base de datos. DB.js. Función. Configura la conexión con la base de datos, por ejemplo, MongoDB, usado en Mongoose. Proceso. Inicializa la conexión a la base de datos utilizando las credenciales definidas en las variables del entorno. Los archivos de configuración permiten separar las configuraciones específicas del entorno, como la base de datos, de la lógica del código. Upload. La carpeta designada en la ruta para subir desde el formato de contacto. Dependencias en package.json. bcrypts.js. Función. Utilizado para cifrar contraseñas. Se usa generalmente en el registro de usuarios para almacenar contraseñas de forma segura. Hashing. Body parser. Función. Middleware para analizar cuerpos de las solicitudes HTTP. Este paquete es útil para extraer datos de formularios en el cuerpo de solicitudes, por ejemplo, en el host para crear usuarios. CORS. Función. Middleware para habilitar CORS. Cross Origin Resource Sharing. Esto permite que el frontend corre en un dominio distinto y se comunique con tu backend. Totem. Función. Carga las variables de entorno desde un archivo env y es muy útil para manejar configuraciones sensibles como credenciales de bases de datos, claves secretas, etc. Express. Función. Framework para crear aplicaciones web y APIs de Node.js. Es el núcleo de tu aplicación backend y facilita la creación de rutas, manejo de solicitudes, entre otras. JSON Web Token. Función. Utilizado para generar y verificar tokens JW que permiten autenticar y autorizar usuarios. Mongoose. Función. ODM, Object Data Modeling, para MongoDB. Ayuda a interactuar con la base de datos MongoDB de forma más sencilla, proporcionando una capa de abstracción sobre las operaciones de base de datos. Molter. Función. Middleware para manejar archivos subidos a través de formularios. Se utiliza comúnmente en aplicaciones donde se permite subir imágenes o documentos. Dependencias de desarrollo. Dependence. Nodemon. Función. Herramienta que reinicia automáticamente el servidor cuando detecta cambios en los archivos del backend. Es útil durante el desarrollo porque te ahorra tener que reiniciar manualmente el servidor cada vez que haces un cambio. Gracias por su atención.